Pues yo soy Jesús Lafón, soy de Chihuahua, soy guía de turistas certificado de la NOM 09, soy experto en accesibilidad y soy una persona usuaria de silla de ruedas. Soy dentro del directorio de expertos en turismo, soy considerado como viajero con discapacidad. Entonces, quiero comentarles algunos términos. Miren, el primer término que tenemos es el concepto de accesibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Que el término de accesibilidad lo abaratamos, lo usamos para muchísimas cosas. Persona accesible, lugar accesible, escuela accesible, accesibilidad en la vivienda, leyes accesibles. Entonces, se maneja tan libremente que no sabemos realmente cómo lo estamos utilizando o cuál es el valor de la accesibilidad. Entonces, debemos de tomar que la accesibilidad, mucha gente, y vemos aquí unas pequeñas imágenes de cómo la gente piensa que es accesible, aunque son dibujos, fotos cómicas. ¿eh? Vemos una rampa. Por ley, los edificios tienen que tener una rampa, pero no está especificado en cuánto porcentaje de inclinación. Entonces, pues solamente Batman y Robin pueden subir por ahí. ¿Sí? O en algunos lugares de transporte, pues meten la silla de ruedas por la ventana, entonces está siendo accesible porque pueden entrar. ¿no? O un baño que está a una altura que simplemente es imposible llegar, o en un carro manejado, ¿no? Desde el techo, para que sea accesible. Eso lo hace accesible, o sea, realmente son cosas que son accesibles, pero no es accesibilidad, ¿sí? Entonces, la accesibilidad es la propiedad que tienen algunos lugares a los que se puede llegar o entrar fácilmente. Esto tiene que ver con la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el artículo 9 nos marca que es un derecho la accesibilidad, ¿sí? Y en el cual, para que las personas con discapacidad puedan viajar y hacer actividades en forma independiente, los países deberían garantizar el acceso a todos los lugares y en todas las formas que lleguen a entrar las personas, ¿sí? Pero a mi forma de ver se quedan un poco cortos porque muchos lugares marcan como accesible el poder entrar o el poder llegar a un campamento o a alguna actividad o entrar a algún lugar, pero el entrar al lugar no significa que sea totalmente accesible, ¿sí? Porque para muchos es como tratarlos por igual y eso también es un error porque no nos podemos tratar por igual, ninguno de nosotros somos iguales. ¿sí? Aquí en la imagen vemos que está un maestro diciéndole que va para ser una persona justa y que vean que todos son por igual, le va a pedir que se suban al árbol. ¿sí? Pero vemos un pingüino, un pescado, un perrito, un elefante. Entonces, los está tratando por igual. ¿sí? No comete el error de decir que no. Pero igual no es lo mismo que equidad. Equidad es darle a cada quien lo que necesita para poder hacer las cosas. En esta gráfica a la derecha vemos que están viendo un partido de béisbol y se les da un banquito, una caja para que se asomen. Y en esta caja vemos que todos son iguales. La caja es igual para todos. Pero al ser igual no es lo que les corresponde a cada quien. Lo que le corresponde a cada quien sería en forma equitativa y entonces vemos cómo a cada quien se les da un banco de un tamaño diferente. ¿sí? Es por eso que nosotros al hablar de turismo, por ejemplo, vamos a ver que hay muchísimas clasificaciones. Este es un ejemplo nada más de algunos tipos de turismo de recreación, turismo de naturaleza. Por ejemplo, el turismo de la naturaleza que se considera como parte del ecoturismo, del turismo de aventura, turismo rural. Ahora también está considerado el turismo comunitario. El turismo de salud, que es el turismo médico, el turismo sustentable, el turismo deportivo,
todo lo que tenga que ver con competencias, turismo de negocios, de reuniones. Hay muchísima clasificación, turismo de colores, turismo naranja, turismo negro. Hay muchísima clasificación. Pero dentro de esas clasificaciones hay lo que nosotros consideramos el turismo inclusivo, que sería abarcar todos estos turismos, pero incluyendo a todas las personas. Por eso tenemos que tener muy claro lo que es realmente la inclusión. Para entender un poquito más lo que es la inclusión, tenemos aquí 4 cuadros, bueno, 4 círculos dentro del cuadro, ¿sí? La exclusión es cuando vamos a hacer una actividad y nunca consideramos a los demás, ¿sí? Simplemente no nos interesa considerarlos. Entonces, de entrada ya estamos excluyendo a la gente. Le decimos únicamente los que están alineados con nosotros, ¿sí? Después tenemos la integración, que la integración es una forma de exclusión un poco más elaborada, porque se hacen actividades donde se dice que se integran a la gente y somos un grupo integrado porque reunimos a todos. Pero cuando están todos, a ver, las personas, por decir una integración muy común, es las mujeres en una parte y los hombres en otra, ¿sí? Eso sería integrar, pero también es un rasgo de segregación. La segregación es cuando consideramos únicamente un grupo especial y otro grupo lo dejamos afuera, no lo consideramos. Esto, mucha gente, a veces las mismas personas con discapacidad, dicen que deberían haber actividades únicamente para personas con discapacidad. Eso sería segregación, porque otra vez estamos dejando afuera a las personas que no tienen discapacidad, las personas sin discapacidad. Entonces es muy importante que no cometamos el error de segregar, de dejar a un lado a las personas, ya sea con nuestro trato, con nuestra posición o con las actividades que hagamos, porque entonces vamos a segregar, nos vamos a volver elitistas y en esa base elitista estamos segregando. Y entonces llegamos a lo que es la inclusión. La inclusión realmente es pensar en todos. Todas las actividades que hagamos en el campo, en la naturaleza, en la ciudad, un área cultural, por medio de transporte, todo debería ser inclusivo, ¿sí? Incluyente. En este caso es considerar a todas las personas. Para nosotros poder decir que somos una persona incluyente es porque realmente pensamos en todo. No pensamos en el género, en la raza, en la discapacidad, ¿sí? O en las actividades, si hacemos una actividad en el agua, en la tierra, en el aire, pues todo tiene que ser en base a una inclusión. Y esta inclusión, pues la debemos de ver incluida en cada cosa que hagamos. Cuando planeemos hacer algo, tenemos que planearlo en una forma inclusiva, donde se rompen las barreras, donde se hace accesible y donde realmente se está incluyendo a todas las personas. Y al incluir a todas las personas, es todas las personas, o sea, existe, para el turismo inclusivo, existe únicamente 2 tipos de personas. Las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. En esta clasificación no tiene que haber ningún otro, ni pensamiento, ni religioso, ni político, ni sexual, ni ninguna actividad extra, ¿no? Son 2 tipos de personas. Las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos de 2 grupos importantes. Uno, que se conoce como PCD, que es persona con discapacidad, que son los 5 grupos que conocemos: personas con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad auditiva y persona con discapacidad psicosocial. Para tener un lenguaje correcto, tenemos que anteceder poniendo persona con discapacidad y luego la discapacidad, ¿sí? Por eso es persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz.
Un error muy común es que digamos personas con discapacidad física. Y pues es un error porque realmente todas las discapacidades son físicas. Entonces es muy importante que hagamos el énfasis en qué discapacidad se está presentando. Me comentaba un amigo de un caso de un accidentado, él trabaja en la Cruz Roja, y hubo un accidentado que se desbarrancó y en el radio le dijeron es una persona con una discapacidad física. Dijo, pues es que eso no me ayuda para nada, o sea, necesito saber qué tipo de discapacidad presenta para saber qué tipo de ayuda necesita. Entonces, seamos precisos cuando hablemos de qué tipo de discapacidad se presenta. Por eso es importante anteceder persona con discapacidad visual, motriz, intelectual, auditiva. Y dentro de ese grupo de personas se encuentra algo que se conoce como movilidad reducida o personas que incluyen de una movilidad reducida, ¿sí? Por ejemplo, personas de 60 años. Mucha gente de 60 años pues brinca, salta, corre, anda en triatlones y todo, pero por mucho que haga, no va a ser lo mismo que hacía a los 40 años. Entonces ya entra dentro de ese grupo de movilidad reducida. Las mujeres embarazadas, personas con sobrepeso, por ejemplo, cuando se utilizan carriolas, andaderas, eh, personas que, por ejemplo, van a una excursión o simplemente van a visitar un museo o el centro de la ciudad y se tuercen un pie, ya en ese momento entran en la clasificación de persona con discapacidad con movilidad reducida. ¿Sí? Es una movilidad limitante. Es temporal, ¿verdad? Pero sigue siendo limitante. O sea, eso ya no le va a permitir hacer las actividades. Pues. Y, por ejemplo, las personas de talla baja. Le puse un diéresis a talla baja porque las personas de talla baja están tratando de hacer una ley que sean consideradas como grupo importante dentro de personas con discapacidad, porque tienen ciertas características especiales. Entonces, pues realmente la inclusión es para todos, repito. No podemos dejar a nadie afuera, ¿sí? Porque incluye a personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Y esto es incluirlos en todas las actividades que hagamos, en todas las actividades, en todas las asociaciones que nosotros pertenecemos. Debemos de pensar en la inclusión laboral, deportiva, educativa, familiar, en las actividades de ocio y recreación, turismo, actividades sociales, todas las actividades que pensemos deben de ser incluidas dentro del término de inclusión, en el cual rompemos con la accesibilidad a través de la inclusión y a través de las barreras adecuadas, o más bien dicho, quitando las barreras. ¿Sí? Entonces, pues básicamente es entender a qué nos referimos con esto. ¿Sí? Yo creo que para poder tener actividades dignas e inclusivas, debemos de pensar un poco más allá, ir un poco más allá. Y por eso me gustaría dejarles esta frase, que a mí me gusta mucho, me impactó, tiene un gran significado. Dice, a veces la vida no es cuestión de aptitud, sino de actitud. No es lo que pensamos o cómo actuamos o qué tanto sabemos, sino no es tanto qué aptitud tengamos para hacer las cosas, sino qué actitud tenemos para hacer las cosas. Entonces depende de nosotros en dónde estamos actuando y cómo estamos apoyando todo este tipo de actividades, y en especial en el turismo, sea cualquier tipo que hagamos. Entonces, pues bueno, básicamente es tratar de entender eso. Entonces, pues gracias por su atención. Dejo mi correo, jesulafon@hotmail.com, para cualquier duda.